Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la tutoría de Matemáticas 1 de hoy, martes 11 de febrero. Y vamos a continuar con resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Y luego ya vamos a comenzar hoy con problemas de planteo, aplicando propiedades de la ecuación exponencial y de la ecuación logarítmica. Entonces, vamos a continuar con la guía. Ya llevamos varios ejercicios desarrollados. Llevamos del 1 al 10, saltándonos el 8. El 8 lo vamos a hacer hoy. De ahí vamos a hacer varios ejercicios en donde algunos tenemos que hacer algunos cambios de variables, otros no. Son bastante sencillos, pero recordamos que hay muchas propiedades, entonces la dificultad en realidad está en revisar, chequear y verificar cuál es la mejor propiedad para utilizar en estos ejercicios, considerando restricciones en el caso de los logaritmos sobre todo. Entonces, vamos a considerar ejercicio 5. Dice el logaritmo, el ejercicio 5 es 4/9 elevado a 2x por 27 partido por 8 elevado a x menos 1. Disculpen ahí la letra, porque como escribo de lado, me es un poco más complicado de que quede tan parejito. Y el logaritmo en base 4, logaritmo de 4 en base 10, y logaritmo también aquí en base 10 de 8. Entonces, aquí hay logaritmo, y aquí hay expresiones de exponencial, porque tenemos incógnita en el exponente. Lo que tenemos que encontrar siempre es el valor de x, y en este caso, las x, como están en los exponentes, no tiene restricción. Entonces, el universo de restricciones serían todos los reales. Es decir, el valor que nos den x se va a poder considerar. Acá también debemos observar, hay una ecuación, hay una igualdad. Aquí hay un producto, por lo tanto, en el caso de que pudiésemos lograr tener igual exponente o igual base, podríamos aplicar ecuaciones, propiedades de la ecuación exponencial. Aquí entonces tenemos 4/9, 27 octavos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el 4 y el 8 se pueden escribir como base 2, y el 9 con el 27 se pueden escribir como base 3. Entonces vamos a hacer paso a paso. 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Y todo eso está elevado a 2x. Por 3 elevado a 3, eso me da 27, y 2 elevado a 3 me da 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y todo eso, así que mantenemos paréntesis, está elevado a x menos 1. Mantenemos la igualdad. Y tenemos acá el logaritmo de 2 elevado a 2. ¿Cierto? La idea siempre es, en estos casos donde podemos escribir 2 y 3 como bases, escribir todas las expresiones de esa manera para poder ocupar las propiedades. Y el logaritmo en base 10 de 2 elevado a 3. Acá, con propiedad de potencias, tenemos que 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2 es lo mismo que escribir 2 tercios elevado a 2. Por lo tanto, acá nos quedaría 2 tercios, todo eso elevado a 2, por 2x. Y aquí 3 medios elevado a 3, perdón, ahí lo vamos a hacer con rojo para ir notando las diferencias y las propiedades que podríamos ir utilizando, y todo elevado a x menos 1. Ya, esto es como que hubiésemos tenido así, doble paréntesis. Ese doble paréntesis lo vamos a hacer con rojo. Tres medio entonces, elevado a 3, y todo eso está elevado a x menos 1. Acá la propiedad que podemos utilizar es que ese 2 pasa adelante y multiplica al logaritmo. Lo mismo abajo.
Y como acá tenemos producto, se puede simplificar el logaritmo de 2. Entonces acá tenemos 2 tercios, 3 medios, 2 tercios, que nos estaría conveniendo intercambiar ese. Entonces nos queda 2 tercios, y aquí potencia de una potencia, multiplicaciones, si tenemos no lo vamos a hacer con los mismos números en realidad. Aquí la propiedad que estamos utilizando sería 2 tercios elevado a 2, y todo eso elevado a 2x, se multiplican los exponentes y nos estaría quedando 2 tercios elevado a 4x. ¿Ya? 2 tercios elevado a 4x. Y aquí sería 2 tercios, y en vez de haber tenido acá elevado a 3, lo vamos a elevar a menos 3. ¿Ya? Y aún todavía no multiplicamos los exponentes. Esto estaría como elevado a 1, ¿cierto? No se escribe ese 1, pero ahora para que lo vayamos visualizando lo vamos a dejar así. Entonces, voy a tener que borrar acá arriba. Antes de borrar, vamos a hacer un resumen de este ejercicio, partiendo entonces, tenemos bases, donde tenemos 4, el 9, el 27, el 8, y eso lo podemos escribir todo en potencias de base 2 o de base 3, dependiendo ahí del número. Entonces, al escribir 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, nos damos cuenta que tenemos igual exponente, conservo el exponente y divido las bases, la mantenemos ahí, pero nos quedaría entonces esta propiedad, la que estamos aplicando aquí y acá. Así. Luego de eso multiplicamos los exponentes y nos quedó 4x. Acá, sin embargo, hicimos otra modificación porque nos damos cuenta que nos quedó 2 tercios, y aquí también nos quedó 2 tercios, y esto está al revés, dice 3 medios, es su recíproco. Entonces lo que nos conviene es invertir las bases, eso es propiedad de fracción y de potencia, ¿cierto? En donde si nosotros invertimos se cambia el signo del exponente. Si estaba negativo cambia a positivo, si estaba positivo cambia a negativo. Como estaba positivo cambió a negativo, me quedó menos 3. Y ahora falta multiplicar acá, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar. Ya tenemos la síntesis de lo que hicimos antes de borrar. Ahí. Y habíamos llegado a 2 tercios elevado a 4x por, y ahora eso que tenemos acá lo vamos a multiplicar usando la propiedad de potencia de una potencia. Entonces me quedaría menos 3 por x menos 1, esto iría en paréntesis. Estoy traspasando el ejercicio. Menos 3 por x menos 1, y ahí estaba todo igualado a 2 tercios. Que decíamos que aquí la propiedad era que cuando no está explícito el exponente, eso equivale siempre a un exponente de valor 1. Como tengo igual base, lo que hay que hacer es conservar la base y aún falta resolver eso. 2 tercios elevado a 4x por 2 tercios elevado a menos 3x más 3. Se multiplica el menos 3 por x, el menos 3 por menos 1. Y ahora sí. Conservo la base, porque aquí hay un producto de igual base,
Y sumo o resto los exponentes dependiendo de su signo. Entonces aquí me quedaría x más 3. 4x menos 3x, x, y el más 3 se conserva. No se puede hacer nada con ese 3 y esa x porque uno tiene x y el otro no tiene x. Por lo tanto, no se pueden reducir esos términos. Y ahora usamos la propiedad de igual base. Como ya son igual bases y aquí hay una ecuación, la única forma de que esa ecuación, esa igualdad se cumpla, es que los exponentes sean iguales. Y eso significa que x vale menos 2. Si x vale menos 2, y aquí teníamos que podía tomar cualquier valor de x, ese sería mi resultado. Este es el ejercicio entonces número 5, y tenemos ahí la respuesta. Ya todos los ejercicios aquí están con, ahí está, con respuesta. Vamos entonces a resolver el número 8. Y quiero explicar un pasito que hice ahí, 2/3 elevado a x más 3 igual a 2/3. Nosotros vimos casos, hace 2 o 3 videos atrás, ¿sí? Vimos casos de cómo después terminaban estos ejercicios. Entonces, uno de ellos es que yo logro igualar las bases. Entonces, si son iguales las bases, basta que los exponentes sean iguales para que se cumpla la igualdad. Lo que uno hace en realidad es aplicar aquí el logaritmo de base 2/3. Entonces me quedaría el logaritmo en base 2/3 de 2/3 elevado a x más 3. Y el logaritmo en base 2/3 de argumento 2/3 elevado a 1. Y por propiedad del logaritmo, esa parte baja y queda multiplicando acá adelante. Entonces nos quedaría x más 3 logaritmo de 2/3 de base 2/3 y argumento 2/3, que eso ya sabemos que sería 1. Y aquí me quedaría 1 por logaritmo base 2/3 de argumento 2/3. Y eso sería 1 también. Siempre que la base y su argumento sean iguales, eso es 1. Entonces, por eso nos queda x más 3 igual a 1 y se resuelve esa incógnita. ¿Ya? Pero en realidad lo podemos usar como lo aplicamos en el ejercicio, en donde decimos 2/3 elevado a x más 3 igual a 2/3 elevado a 1. Si las bases son iguales, basta que los exponentes sean iguales para que se cumpla la igualdad. Pero la propiedad sí que está, sería esta. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el número 8. Si nosotros hacemos muchas ecuaciones exponenciales y logarítmicas, los problemas de planteo van a resultar bastante sencillos, porque en el fondo es reemplazar los datos que me dan y despejar la incógnita donde me quede, y esa incógnita van a ser mucho más fáciles las expresiones, considerando que ya hemos hecho ejercicios mucho más difíciles, ¿cierto? Entonces, tenemos logaritmo natural de 3 más, vamos a ocupar más espacio, así que lo voy a hacer acá. Logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 2x menos 1 igual al logaritmo natural de 4 más el logaritmo natural de x más 1. En esta expresión tenemos tanto logaritmos a la izquierda como a la derecha.
Entonces, primero vamos a hacer las restricciones. Recordar que los argumentos de los logaritmos, acá el argumento es 3, así que no hay problema, el argumento es 4 y no hay problema. Pero acá los argumentos tienen X. Entonces, lo que tenemos que hacer es restricciones. Y la restricción es que 2x menos 1 debe ser mayor estricto que 0, debe ser positivo. Entonces nos queda 2x mayor estricto que 1, x mayor estricto que 1 medio. Por otra parte, tenemos que x más 1 mayor estricto que 0, por lo tanto x mayor estricto que menos 1. Y de ahí, como tenemos dos restricciones para x, lo que hay que hacer para encontrar el conjunto es intersectar ambos. Entonces, si anotan los números de menor a mayor, tenemos primero el menos 1, y dice x mayor a menos 1, los mayores a menos 1 están hacia la derecha. Y después tenemos el 1 medio, y también dice x mayores a 1 medio. Entonces, finalmente, el universo de restricciones es la intersección de ambos. Entonces, universo de restricciones para todos los x que pertenecen desde el 1 medio, ¿ya?, al infinito positivo. Los infinitos nunca se cierran. Y acá el 1 medio no va tomado porque tiene que ser mayor estricto, no puede ser mayor igual. Si fuera igual, acá al reemplazar nos daría 0 y el logaritmo natural de 0 no está definido, no existe. ¿Ya? Entonces, aquí el ejercicio tiene dos maneras de abordarlo. Le voy a dar un minuto para que ustedes vean cómo lo van a hacer y después comparemos los resultados porque ya hemos hecho bastantes ejercicios en los cuales ustedes podrían ya más o menos saber cómo se va resolviendo. Hay dos formas, y aquí los voy a ir hablando mientras les doy el tiempo para que lo resuelvan. Podríamos decir que vamos a dejar los logaritmos que tienen números y no x hacia un lado y los que tienen x a otro. O también podríamos trabajar las propiedades aquí y acá, como tenemos suma, podemos trabajar ahí la propiedad en donde dejamos un logaritmo a la izquierda y un logaritmo a la derecha. Entonces, vamos a partir. Y lo vamos a resolver de las dos formas para que ustedes vean que si les llega a surgir la duda solamente recién cuando lo empiecen a resolver, no va a haber problema porque ahí vamos a mostrar que se puede resolver de las dos formas. Entonces, comenzamos. Una de las propiedades es que si los logaritmos tienen igual base, en este caso sí tienen todas igual base, no importa si aquí tengo igual base y aquí no. La idea es que sean igual base para ocupar la propiedad que voy a mencionar. Entonces, en este caso, la propiedad dice que si son igual bases, puedo unificar esos dos logaritmos a uno solo. Si se están sumando los logaritmos, vamos a multiplicar sus argumentos.
Si aquí tuviéramos otra base, podríamos hacer, o sea, tienen que ser las dos igual base. Da lo mismo si estas dos son iguales a esta. Aquí ocupé la propiedad, pero ocupé porque estas son igual base, de manera independiente de esta que podría tener otra base. Ojo con eso. En el caso de que aquí hubiesen sido distintas, resuelvo de la misma manera. O sea, por ejemplo, si hubiese sido 5 y 5, multiplico los argumentos y después cambiaría todo a base de o todo a base 5. Eso sería lo que habría que hacer en caso de que los logaritmos sean de distintas bases en el camino. Al multiplicar los argumentos, me quedaría 6x menos 3, y aquí 4x más 4, ¿cierto? Terminó, por eso es importante usar paréntesis. Y de ahí vamos a aplicar exponencial en base E. ¿Qué me dice? Que me quedaría E elevado al logaritmo de 6x menos 3, elevado al logaritmo de 4x más 4. Nosotros vimos que está ahí esas propiedades. Luego llego a eso. Esto es algo que generalmente no lo escriben muchos. Eso es lo que ocurre. No todos lo escriben. ¿Ya? Pero acá es importante saber por qué sucede. Pero en el fondo es lo que pasó en el ejercicio anterior. ¿Qué sucedió en el ejercicio anterior? Resulta que si los logaritmos ya tienen la misma base, tengo uno a la izquierda y uno a la derecha, y tienen la misma base, como es este caso, basta que los argumentos, que es lo que me falta, los argumentos sean iguales para que se cumpla esa igualdad. Entonces, muchos hacen de este paso, se van al tiro a ese. ¿Ya? Pero tiene sentido, cobra sentido esto cuando ustedes saben por qué sucede eso. Voy a borrar esta parte para escribirla solamente un poquito más arriba, que se alcance más espacio. Digo 6x menos 4x, las x a un lado, como toda ecuación. Y despejo esa incógnita. Entonces aquí, las x a un lado me da 2x en la reducción de términos semejantes, y acá me quedaría 4 más 3, porque aquí había un menos 3 a la izquierda, queda más 3 a la derecha, se suma y me daría 7. Aquí el 2 con el x se está multiplicando, por lo tanto la inversa sería que el 2 quedara dividiendo, y me da como resultado el 7 medios. Ahora hay que verificar si el 7 medios está dentro de mi intervalo 1 medio al infinito positivo, porque eso era lo que tenía que cumplir x. Para ser parte de la solución tiene que cumplir con ciertas condiciones, y las condiciones las vimos al principio, las cuales eran estas dos condiciones para cada argumento que tuviese x. Como se cumplió, esto sí es solución. Está correcto. La otra manera en realidad es más larga, por lo que hice los dos desarrollos. Quizás un poco más larga, pero en otros ejercicios puede resultar que ese método sea más corto. Las restricciones serían las mismas. La diferencia va a ser que acá lo que hice al principio fue de los dos logaritmos dejar uno solo a la izquierda y uno solo a la derecha. En cambio aquí sería dejar lo que tiene número a un lado y lo que no tiene número al otro. Entonces, supongamos que voy a dejar lo que tiene x a la izquierda, me quedaría eso, menos el logaritmo natural de x más 1, igual al logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 3. Como hay restas, vamos a pasar a lo mismo que hicimos anteriormente, pero en vez de multiplicar los argumentos se dividen. Me queda un logaritmo a la derecha, y lo mismo acá, un logaritmo a la izquierda, solo uno. Sus argumentos se dividen. Y de aquí resultaría lo mismo. Al tener logaritmos de igual bases,
Eso que... Al tener logaritmos de igual base, lo que vamos a hacer es igualar los argumentos. Y aquí resolvemos, pero ven que da más largo finalmente, porque aquí recién vamos a llegar a 6x menos 3 y aquí recién vamos a llegar a 4x más 4. Y de ahí ya lo mismo que el ejercicio anterior. La diferencia entonces, a pesar de que hay diferencia, el resultado es el mismo, porque llegamos a esta expresión, igual que la anterior. Sale un poco más largo, pero dejamos las incógnitas todo a un lado y los números al otro, pero al resultar hacer esto, quedan incógnitas en ambos lados. Entonces, es como una pérdida de tiempo en ese sentido, pero si alguien se va por ese camino, que puede resultar un poco más largo, igual va a llegar al resultado. No hay problema con eso. ¿Ustedes habían llegado a 7 medios? Les recomiendo que ahora que vamos a estar dando unos minutos, uno nomás, pueden pausar y después retomar el video y así no tienen que estar esperando tiempo. Ese sería entonces el número 8. Esta guía fue elaborada por mí con distintos ejercicios trabajados en clases o en certámenes o en controles, porque son años que uno va construyendo el material y como es mi material, lo puedo trabajar en cualquiera de los lugares donde yo trabajo. Entonces, para que sepan ustedes si hay un material en donde hay otro logo, está diseñado por mí, ¿ya? Así que no hay problema con eso tampoco. Son ejercicios buenos porque enfrenta distintos tipos y no es una sola forma de resolver, ¿ya? Vamos al siguiente, que sería el número 11. Siguiente, nos van, acá están surtidos los ejercicios, no hay un orden, porque no hay un orden para resolver solo exponenciales o solo logaritmos. Ustedes se dan cuenta que aquí hemos estado resolviendo estas ecuaciones, a veces aparecen como que fueran logaritmos, pero resulta que terminamos resolviendo como ecuación exponencial. Eso dependía, acuérdense, del final del ejercicio en el fondo, de utilizar las propiedades y revisar qué me quedó al final del ejercicio. Los remates que le llamábamos nosotros. Entonces, logaritmo de base 3 de 81 elevado a x. Ese es su argumento. Y aquí menos el logaritmo de base 3 de 3 elevado a 2x. Igual a 3. Acá, el argumento es una exponencial. Nosotros al principio vimos que, sin importar cuánto vale x, el resultado de esta expresión siempre va a ser un número positivo. Así que aquí, el universo de restricciones serían los reales. Eso significa que el resultado que nos dé x sí se puede considerar como solución, porque puede tomar cualquier valor real x. X, al estar elevando al argumento, está expresado acá, quedaría como x por logaritmo en base 3 de 81. Base 3. Me conviene entonces mejor dejar todo como base 3. Y 81 es un número que sí se puede expresar como base 3. Así que haría logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4x. ¿Por qué a 4x? 3 elevado a 4 es 81. Y
acá ese 81 estaba elevado a x. Por lo tanto, acá sigue estando elevado a x. Y se utiliza la propiedad de potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, antes teníamos 81 elevado a x, ahora tenemos 3 elevado a 4x. Y por eso da ese resultado. Lo voy a dejar ahí para que lo comprendan mientras hacemos este otro lado. Aplicamos, resta, y ese 2x va a quedar multiplicando adelante al logaritmo de base 3 de 3, igual a 3. Voy a borrar acá. Y ese exponente, que era 4x, va a quedar aquí multiplicando. Me quedó base y argumento igual. Eso es 1. Y aquí, base y argumento igual. Eso es 1. Entonces, finalmente me está quedando 4x menos 2x. Sería 2x igual a 3. X es igual a 3 medios. Y el resultado de la guía teníamos que era 3 medios, así que está correcto. Como 3 medios sí pertenece a los reales, esto sería la solución. Y ahora vamos entonces con otro, recordar acá entonces la importancia de manejar bien las propiedades. Tenemos el 11 listo, vamos al 12. Logaritmo en base 6 de 2x menos logaritmo en base 6 de x más 1. Me quedaría el logaritmo en base 6 de 2x sobre x más 1. Recordar que si son igual base, se dividen sus argumentos. Y esto es igual a 0. Me quedaría, por propiedad, 6, mi base, elevada a mi resultado, es igual a mi argumento. O sea, por propiedad del logaritmo, mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento. Ya lo vimos cuando dijimos lo de b igual. Sí. Sí, solo sí, resultaba eso. Esa es la propiedad que yo estoy aplicando acá. Esto no es un 6, es un b de base. ¿Ya? Cuando mi incógnita está en el argumento, ¿cierto? Se puede aplicar así para despejar el argumento. Me quedó libre esa x. Solo que hice entonces 6 elevado a 0 es 1, 1, igual a 2x sobre x más 1. Esta expresión queda multiplicando. Y ahí despejo x. X es igual, entonces, a 1. Veamos las restricciones que no las hicimos en un comienzo. No importa si no las hacen en un comienzo, lo importante es que al principio o al final las hagan para verificar. Otras personas, la técnica que utilizan es reemplazar el número dado en la expresión inicial, siempre en la inicial, porque después puede que se hayan simplificado algo y ya no tengamos
el problema que podríamos haber tenido en un principio como restricción. Entonces, restricción 2x tiene que ser mayor estricto que 0, eso significa que es mayor estricto que 0 partido por 2, eso es 0, ¿cierto? Por otra parte tenemos x más 1 mayor estricto que 0, x mayor a menos 1. Y como ambas son restricción para la misma x, lo que se hace después era ubicar los números de menor a mayor, o sea, menos 1 y 0. Los mayores a menos 1 están a la derecha siempre, y los mayores que 0 a la derecha también, mayor estricto, recuerden. Entonces, el universo de restricción era para todo x perteneciente desde el 0 al más infinito. 0 sin tomar. Recuerden que no puede tomar el valor 0 el argumento, no el número, el argumento. ¿Ya? Y si hubiese sido 0 acá, me hubiese dado 0, 0 más 1, 1, logaritmo de 1, 0. Estamos bien. Y acá, 2 por 0, o sea, perdón. Sí, 2 por 0, 0 y el logaritmo de 0 no existe. Entonces, por mucho que me sirva acá, no me sirve acá. ¿Ya? Siempre hay que ver que nos sirva a los dos. Y para que nos sirva a los dos, lo que hacemos es la intersección aquí de ambas restricciones. ¿Ya? Y ahí vamos a concluir con el ejercicio número 12, con las restricciones. Y vamos a ir con el número 13. ¿Y por qué quiero ir con el número 13? Porque este tiene raíces. Número 13 entonces. Si tiene logaritmo y tiene argumentos con x, debes hacer la restricción o al principio o al final. Teniendo en cuenta eso, podemos decir restricciones. Y aquí mucho cuidado, porque la raíz cuadrada parte del 0 y llega al infinito positivo. Pero acá no puede tomar el valor 0, porque tenemos que es parte de un argumento y el argumento del logaritmo no puede tomar el valor 0, entonces x más 1 o raíz de x menos 1 tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Cierto? Y me queda por un lado que x tiene que ser mayor estricto que 1 y por otra parte que también mayor estricto y 10x mayor a menos 5, me queda
x mayor a menos 1/2. Si nosotros simplificamos acá, dividimos por 5 y por 5, numerador y denominador, nos da menos 1/2. Después de estas dos restricciones, vamos a ver el conjunto de solución de las restricciones. Lo vamos a hacer acá y después vamos a dejar solamente la solución porque por espacio. Tomo menos 1/2, mayor estricto, y nos vamos hacia la derecha. El más 1, el 1 positivo. Y recordar que x debe cumplir ambas condiciones, por eso se considera solo. Entonces acá ya borramos, vamos a borrar. Y me queda como universo de restricciones para todo x perteneciente desde el 1 al más infinito. Si hay un número que sea menor que 1, ya no se considera parte de la solución. ¿Ok? Entonces, acá, fíjense bien, tenemos logaritmo, número, logaritmo. Entonces nosotros decíamos que las propiedades, ya tenemos la misma base, ambas son 9, pero tienen que estar al mismo lado. Para usar el caso 4 de los remates de los ejercicios, entonces tenemos acá el logaritmo en base 9 de 10x más 5, menos el logaritmo en base 9 de raíz de x menos 1 igual a 1/2. Y aquí por ser resta y tener las mismas bases, podemos dejar una sola base y dividir los argumentos. ¿Ya? Y de acá vamos a decir lo siguiente. Primero vamos a dejarlo expresado de esta manera. Como ambas son raíces cuadradas, se puede escribir como una gran raíz de 10x más 5 sobre x menos 1. Igual a 1/2. Voy a continuar a este lado del ejercicio. Entonces, decíamos que cuando teníamos un logaritmo a la izquierda o 1 a la derecha, me quedaba la propiedad, mi base elevado a mi resultado es igual a mi argumento. Y con eso me queda, entonces, que 9 elevado a 1/2, y aquí 10x más 5 partido por x menos 1, elevado a 1/2, porque esto es una raíz, ¿cierto? Entonces aquí logramos igualar los exponentes, faltaría igualar las bases. Me quedaría 9 igual a 10x más 5 sobre x menos 1. Por lo tanto, acá ya me quedaría 9 por x menos 1 igual a 10x más 5. Y de ahí multiplicar término a término. Ya lo vamos a hacer al otro lado, así que ahí, para terminar. Vamos a terminarlo entonces desde este punto y nos queda 9x menos 9 igual a 10x más 5. Eso sería 10x menos 9x, los voy a dejar a la derecha porque así el mayor de los x ya está positivo. Aquí sería menos 9 menos 5, menos
14, x vale menos 14. A ver. No sé cómo escribir el ejercicio de un principio, pero yo acá en la guía lo tengo como x más 1 y era x menos 1, entonces, fíjense bien. Acá, al darme x 14, menos 14 y revisar las restricciones, este ejercicio no tiene solución. Pero lo que les decía es que escribí en un principio raíz de x más 1 o raíz de x menos 1. Era raíz de x más 1 y lo escribí como x menos 1. El de la guía sí tiene solución, pero la diferencia está en que yo aquí puse x más 1 y era, puse aquí x menos 1 y era x más 1. Este no tiene solución, pero lo importante acá es saber por qué. ¿Ya? Es porque nosotros no tenemos aquí el valor negativo y decía que para estar dentro de las soluciones debía partir recién desde el 1, de aquí nos dio un negativo, por eso no tiene solución. Si nosotros ese resultado, menos 14, lo reemplazamos, y 10x más 5, aquí era 10x más 5 menos un medio igual al logaritmo más 9 de la raíz. Y como yo lo escribí mal, al principio era x más 1 en la guía, pero yo aquí lo escribí como x menos 1. Entonces aquí me daría menos 140 más 5, si multiplico 10, perdón. Si reemplazo el resultado, que era menos 14, lo reemplazo acá, me va a dar la raíz cuadrada de menos 140 más 5, o sea, menos 135. No puede ser solución, ¿cierto? Y acá me daría raíz de menos 15, eso tampoco existe. ¿Ya? Entonces esa es la forma de ir revisando que los ejercicios estén correctos, que las soluciones estén correctas, no quedarnos como que cualquier valor puede ser, porque ya sabemos que no es así. Y vamos a elegir otro ejercicio. Ya. Vamos a elegir este, que sería el número 18, que pareciera muy complejo, pero no lo es tanto. 4 elevado a 5 raíz de x menos 15 menos 16 elevado a 5 raíz de x menos 15 igual a 0. En ambos ese número, el 5, no es el índice de la raíz, es 5 por la raíz de x. Entonces, acá nos damos cuenta que es una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente, pero x está dentro de una raíz. Generalmente la x que está elevando a una base positiva como una expresión de exponencial no tiene restricción, pero la raíz de x sí. X tiene que ser mayor estricto que 0 porque está dentro de una raíz. ¿Ya? Entonces el universo de restricciones para todo x perteneciente desde el 0 al más infinito. Ya. Llegando a ese paso tenemos que analizar qué vamos a hacer. Nos damos cuenta que hay una base 4 y hay una base 16
Esas se pueden escribir todas como base 2 o todas como base 4. Entonces no hay problema y podríamos escribir ese 16 como base 2. Perdón, como base 4 para que sea más sencillo. Ahora bien, tenemos acá un menos, por lo tanto podemos despejar y dejarlo al otro lado de la igualdad. Hice 2 pasos en 1, escribí el 16 como 4 elevado a 2 y lo dejé a la derecha. Luego de eso, si mis bases son iguales y hay una ecuación, la única forma de que se cumpla es que los exponentes sean iguales. Y aquí voy a multiplicar inmediatamente. Voy a dejar las x a la derecha en este caso, porque la mayor es positiva a la derecha. 30 que está negativo acá queda positivo. Y vamos despejando. Reducción de términos semejantes. El 5 está multiplicando la raíz de x, por lo tanto queda dividiendo. Me quedaría 3 igual a la raíz de x. Elevamos al cuadrado, que es su inversa. Me queda 9 es igual a x. Parece que no se vio muy bien el final. Hasta ahí se veía bien, parece. Continuación. Vamos a continuar acá. Si tengo 15, esto me da, perdón, aquí era 5. Me da 3 igual a la raíz de x, elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Y me queda que x vale 9. Y sí está dentro de mis soluciones. Veamos. Podríamos comprobarlo. Comprobación, entonces. Entonces, a pesar de que está elevado a una raíz, no importaba tanto. Dijimos que x valía 9, según nuestra solución. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces me queda 4 por 5 por 3 menos 15 menos 16, 5 por 3 menos 15. La raíz de 9 es 3. 4, 5 por 3, 15 menos 15 menos 16, 15 menos 15 igual a 0. Igual a 0. Y acá 15 menos 15 me quedaría 4 elevado a 0 menos 16 elevado a 0. Igual a 0, 4 elevado a 0 sus 1, menos 16 elevado a 0 sus 1, 0 igual a 0. Por lo tanto, la solución es correcta. Y con esto vamos a finiquitar el día de hoy con respecto a ecuaciones exponencial y logarítmica. Voy a retomar un ejercicio que quedó, creo que hace 2 semanas atrás. Una duda con el ejercicio número 24 de la guía. Y que también fue porque
Al traspasar el ejercicio, copié mal un signo, entonces nos dio distinto el resultado de lo que estaba en la guía. Pero era importante este ejercicio porque tenía dos restricciones que casi nunca las hemos ocupado. El logaritmo de x menos 1, de base de x menos 1 y argumento de x más 5. Todo es igual a 2. Entonces, como restricciones, teníamos que x más 5 tenía que ser mayor estricto que 0, por lo tanto x tiene que ser mayor estricto que menos 5. Esa es mi primera restricción. Segunda restricción, que x menos 1 tiene que ser mayor estricto que 0, es decir, x mayor estricto que menos 1, revisando bien para no volver a cometer el mismo error. Creo que el problema estuvo que puse acá menos 5 o acá más 1. Y tercera restricción, y la dejo acá en el mismo, es que x menos 1, la base tiene que ser distinta de 1. Por lo tanto, aquí la base tiene que ser distinta de 2. El x tiene que ser distinto de 2. Entonces, universo de restricciones sería, hacemos nuestra recta numérica, colocamos los números de menor a mayor, el 1, y el 1, si se fijan, como restricción quedó que podía ser del 1 en adelante, pero no puedo tomar el valor 2. Y al no poder tomar el valor 2, como universo de restricciones, me queda, el universo de restricciones son para todos los x que pertenecen a los reales, no, que pertenecen al intervalo desde el 1 al más infinito, menos el 2. Como es para todo x perteneciente a los reales, perdón, para todo x perteneciente desde el 1, que es lo que teníamos acá, al infinito positivo, pero tengo que quitarle el 2 porque el 2 menos 1, 2 menos 1 sería 1 y la base no puede ser 1 por la misma condición que cumplía en este caso la exponencial. La exponencial, para que sea exponencial, su base tiene que ser positiva, esa es la primera condición, y distinta de 1, esa es la segunda condición. Entonces, acá, por definición de logaritmo que tiene una base y un argumento igual a x y solo si b elevado a y es igual a x. Su base elevada al resultado es igual a mi argumento. Mi base elevada a mi resultado es igual a mi argumento. Y aquí ya desapareció el logaritmo. Entonces es importante haber hecho las restricciones antes. O, si lo hacen al final, las restricciones tienen que estar enfocadas aquí en el encabezado de la pregunta, porque después cambia. Estas X acá no tienen restricción. Aquí tienen restricción por ser parte de un argumento y parte de una base. Aquí no se transforma en la ecuación cuadrática. X cuadrado menos el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya al tener un x al cuadrado, se refiere a que una ecuación cuadrática, entonces ya no puedo decir, dejo la x acá y los números para allá. No. No. En una ecuación de segundo grado, como es esta, tiene que estar igualado a 0. Eso sería menos 5, menos 5 más 1, menos 4, menos 2x, menos 3x.
Y aquí factorizamos. O resuelven con la ecuación de segundo grado, que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada. ¿Cierto? La fórmula. Esa es la fórmula, si no sabe factorizar. Considerando que A vale 1, el A siempre es el coeficiente numérico que acompaña a la expresión con grado 2. B sería menos 3, que es el que acompaña a x elevado a 1. Y C sería el término libre, el que no está con x. Entonces, A, B y C, si usted va a reemplazar acá, es importante que sepa qué valores son. Van en orden, ¿se fijan? X al cuadrado, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0 en el fondo, porque x elevado a 0 es 1, y por eso queda solamente S. Y acá, los signos son distintos, porque multiplicados dan menos 4, y la única forma de que den negativo es, en ese caso, que sea uno de los números, o sea, que sean de distintos signos. Después de eso, ¿qué números podrían ser? 2 por 2 o 4 por 1. 2 por 2 restado no dan 3, así que es 4 por 1. El 4 va en el negativo para que después me dé sumados, o restado en este caso, el menos 3. ¿Ya? Menos 4 más 1 me da menos 3. Esto, cada uno es igual a 0. Y ahora hay que revisar qué valores puedo tomar. ¿Puedo tomar el menos 1? No. No, porque no está dentro de las restricciones. Vamos a poner no es solución. Y aquí sí es solución. O sea, en este caso, a pesar de que era una ecuación de segundo grado, que tiene dos soluciones, solo una de ellas me servía. Esto no quiere decir que siempre los negativos sean los que no se pueden tomar. Acuérdense que es los números que al reemplazarlos me dé 0 o me dé 1, dependiendo de si es argumentos o de si es base. Al reemplazarlo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a considerar algunos problemas de planteo, porque ahí es donde están las aplicaciones de estos ejercicios. Y vamos a tachar lo que ya hicimos. Ya, muy bien. Hemos avanzado bastante. Entonces, vamos a comenzar esta guía que yo les... no recuerdo si ya se la subí, pero si no, voy a revisar y se la voy a subir. Estamos subiendo en orden de lo que ustedes tienen que ir estudiando. Ah, sí, se la había subido, pero no la habíamos resuelto. Ahora la vamos a resolver. Esta. ¿Ya? Son problemas de planteo y aquí están las soluciones. Lo que voy a hacer es leerla. Ustedes la van a poder bajar del aula. Porque
porque si la escribo en la pizarra, va a ocupar toda la pizarra, no tiene ningún sentido. Entonces, número 1 dice, el número de cierto tipo de bacteria está dada por la ecuación n de t, que es el 1 de la guía, n de t es igual a n sub 0 por 2 elevado a t. Tal como dice ahí la guía. El número de cierto tipo de bacteria está dada por esa ecuación, donde n sub 0 es el número inicial de bacterias. Número inicial de bacterias. Y t representa el tiempo en horas. Importante, porque si es minutos, o es cada 30 minutos, o son días, tenemos que reemplazar de manera distinta según los datos. Entonces, el número de cierto tipo de bacterias está dada por esta ecuación, donde n sub 0 es el número inicial de bacterias, y t representa el tiempo en horas desde que se anotó la cuenta inicial. A. Si n de t es igual a 20.000, cuando t igual a 2, es igual a 2, determines n sub 0. Si n de t es igual a 20.000, cuando t es igual a 2, determine n sub 0. Esa es mi incógnita. Entonces, dice que n de t es 20.000, aquí dice n de t. Entonces, en vez de poner n de t, vamos a poner los 20.000. N sub 0 por 2 elevado, según esto, a 2. Me quedaría 20.000 igual a n sub 0 por 4. Y ese 4, como está multiplicando, acá va a quedar dividiendo. Por lo tanto, queda que n sub 0 vale 5. Ya tenemos 5.000. Tenemos el resultado de la pregunta A. Se fijan que acá no es más que llegar y reemplazar. Ni siquiera estamos resolviendo como ecuación exponencial o como logarítmica en sí. Perdón. Después de haber reemplazado los datos, que acá, esta es la ecuación que me daban, estos son los datos que me daban aquí en mi pregunta A, y me quedó una ecuación simple. 2 elevado a 2 es 4, 4 que está multiplicando n sub 0, y yo quiero el valor de n sub 0, por lo tanto eso queda despejado hacia la izquierda, dividiendo al 20.000, y eso da como resultado 5.000. Ya tenemos el n sub 0. ¿Qué significaba el n sub 0? Era el número inicial de bacterias. Y como es el número inicial, esto no va a variar. Siempre se va a mantener como n sub 0 igual a 5.000. Entonces, para el resto de las preguntas, tenemos que usar n sub 0 igual a 5.000 siempre. ¿Ya? Porque siempre va a ser la cuenta inicial la misma, es una constante. Vamos entonces con la letra B. Respuestas. A, entonces, n sub 0 igual a 5.000. B. ¿Qué me dice la B?
Encuentra el número de bacterias que hay al cabo de 4 horas. Entonces, retomo. Aquí ya no me están diciendo... no me están diciendo cuánto vale NDT. Porque ahí dice, el número de cierto tipo de bacterias está dada por la ecuación. Entonces, NDT, lo que está diciendo acá que NDT es, finalmente, no lo notamos acá como dato, así que lo voy a anotar. NDT es cantidad de bacterias. Entonces aquí, encuentra el número de bacterias que hay al cabo de 4 horas. Encuentra el número de bacterias, esta es mi incógnita, al cabo de 4 horas, o sea, t igual a 4. Y reemplazo en la ecuación inicial. La ecuación inicial era esta. 20, o sea, perdón, NDT no lo puedo anotar porque esa es mi pregunta. N sub 0 es la cantidad inicial y ya la tenemos, que es 5000 siempre. T igual a 4 sería 2 elevado a 4. Dos por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces ahí lo que tendríamos que calcular ya finalmente sería 5000, ¿cierto? Por 16. Y eso nos da un total de 80.000. Entonces acá, respuesta B, hay respuestas largas y respuestas cortas. Siempre ustedes convienen hacer la respuesta larga. La respuesta larga para la letra A sería N sub 0, no, la cantidad inicial, porque N sub 0 es la cantidad inicial. La cantidad inicial de bacterias es 5000. B. Como la pregunta decía, encuentre el número de bacterias que hay al cabo de 4 horas. Vamos a anotar el número de bacterias al cabo de 4 horas es de 80.000. Entonces, por eso es importante saber los datos. Y todo va teniendo datos, la pregunta también va teniendo datos. Por ejemplo, aquí me daban un dato y una pregunta. Reemplazo el dato, despejo la pregunta. ¿Se va entendiendo? Vamos entonces a la letra C. La letra C dice, ¿en cuánto tiempo n se vuelve el doble de n sub 0? N sub 0 dijimos ya que era una cantidad fija, por lo tanto me está preguntando en cuánto tiempo, mi incógnita ya sería t, ojo, aquí ya una ecuación exponencial,
Mi incógnita sería esa. Y el dato es que n de t se vuelva el doble de n sub 0. Y n sub 0 ya sabíamos que era 5.000. Y n de t, como es el doble, sería 10.000. Y se reemplaza siempre en la ecuación inicial. Nos quedaría n de t igual a n sub 0 por 2 elevado a t. N de t es igual a 10.000 igual a n sub 0, que son 5.000, por 2 elevado a t, y t no se pone porque es mi incógnita. Acá, como se está multiplicando el 5.000 con el 2, la expresión quedaría dividiendo. Entonces me daría 10.000 dividido por 5.000. Y eso es 2. Por lo tanto, esta ecuación chiquitita dice que 1 es igual a t al cabo de una hora. Al cabo de una hora, ¿cierto? N de t se vuelve el doble de n sub 0. O al cabo de una hora, en vez de poner n de t, decimos al cabo de una hora, la cantidad de bacterias se vuelve el doble de la cantidad inicial. También podríamos decir eso. ¿Ya? Al cabo de una hora, la cantidad de bacterias, que es n de t, se vuelve el doble de la cantidad inicial. También puede ser esa respuesta. Continuamos. Voy a borrar un poco acá, ya hay mucha información en la pizarra, como que cuesta determinar qué cosas son importantes y qué no cuando ya hay mucha cosa. Están los datos, seguimos con los datos y vamos a la pregunta B. Y la pregunta D dice, ¿en cuánto tiempo n se vuelve 8 veces n sub 0? Entonces, ¿en cuánto tiempo nuevamente? El tiempo es mi incógnita. N de t se vuelve 8 veces n sub 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? 8 veces, si n sub 0 era 5.000, va a ser cuando n de t se vuelve en 40.000. 8 veces 5.000, ¿cierto? Y n sub 0 habíamos dicho que era 5.000. Entonces, reemplazando mi ecuación, vamos a colocarla completa. N de t es igual a n sub 0 por 2 elevado a t. N de t me están diciendo en este caso que es 40.000. N sub 0 vendrían siendo los 5.000. Cantidad inicial es constante. Y n de t, el t es el tiempo y no sabemos cuánto es. Esa es nuestra incógnita. Ocho es igual a 2 elevado a t. Entonces 2 elevado a 3 es igual a 2 elevado a t. Y eso es que t es igual a 3. Por lo tanto, para la respuesta D sería
al cabo de 3 horas la cantidad de bacterias es 8 veces la cantidad inicial de bacterias. Con eso estoy diciendo, estamos diciendo, ¿cierto? Esta es la otra respuesta que yo le había mencionado. Son igual, el ejercicio C y el ejercicio D son iguales. Entonces la respuesta acá antes estaba dada por NDT, en vez de poner esto, era NDT, y en vez de poner esto, decía N sub 0. Esa sería la otra forma de responder. Entonces, para ya ir viendo qué vamos a ver la próxima semana, porque estamos finalizando esta tutoría de Matemáticas 1, vamos a desarrollar esta guía solo de aplicación, a menos que alguien se conecte y tenga alguna duda específica para resolver. Vamos a ver aplicaciones de ecuación exponencial y logarítmica, y de ahí ya trabajaríamos, lo más probable es que ya se acercaría a trabajar a trigonometría, que es el otro contenido que tenemos que ver. Así que con eso terminamos por hoy. Tenemos nuestra tutoría realizada, recordar las propiedades, hacerse un formulario, ir resolviendo los ejercicios solo, ir haciendo las restricciones, ir haciendo comprobaciones, dedicarle tiempo y espacio a la asignatura, porque en la práctica nosotros podemos ir avanzando. Así que con eso terminamos. Nos vemos la próxima semana.